Hola, un saludo para cada uno, para cada una de los participantes de este taller. Em, ya estamos pasando a la segunda mitad de este proceso y en esta oportunidad me gustaría compartir con ustedes una nueva metáfora para poder hablar, reflexionar, conversar acerca de un tema fundamental en mindfulness, pero en realidad es un tema fundamental para la vida en general, que es el tema de la aceptación, que es una palabra que a uno le evoca varias cosas distintas, digamos. Pero la aceptación bien entendida es una actitud básica, fundamental, si queremos tener una vida lo más plena posible, una vida en la que podamos lidiar adecuadamente con las dificultades. Entonces les voy a proponer la metáfora primero y luego vamos a hacer una breve reflexión en torno a ella. Una buena metáfora para poder hablar de aceptación es traer a la memoria, hacer presente procesos naturales, como por ejemplo, cómo madura una fruta en un árbol. Esa es una buena metáfora. Pensemos, por ejemplo, en una manzana y el tiempo que toma en que esa manzana primero aparezca como un pequeño fruto en una rama hasta que pueda estar completamente madura al punto de que cae por su propio peso, cuando está bien roja, por ejemplo, si estamos pensando en una manzana roja. Por mucho que queramos apurar el proceso de maduración, podemos, por ejemplo, sacudir el árbol para que se caiga antes, podemos tratar de hacer montones de cosas, nos podemos impacientar. La manzana va a madurar cuando tenga que madurar. No podemos adelantar el proceso. Bueno, esto mismo ocurre con muchas cosas en la vida, y en particular aquí me voy a centrar más en situaciones difíciles, ¿no? Porque son las que más requieren de nuestra aceptación, son las donde más se ve explícitamente cuán importante es la aceptación. Por mucho que yo quiera o no quiera algo, hay cosas que van a ocurrir, hay cosas que están ocurriendo. Entonces la aceptación uno podría decir que surge, es una actitud humana básica que surge porque hay muchísimas cosas en la vida humana que están fuera de nuestro control consciente, fuera de nuestra voluntad, y que nos enfrentan con una situación límite, ¿no? Que es la situación de tener que ver qué hago frente a eso que no puedo cambiar, que yo no puedo controlar. Eh, la aceptación, esto es importante verlo, ¿no? La aceptación no necesariamente significa, como podría sonar, ¿no? En algunos casos, ¿no? Podría sonar parecido a resignarse, ¿no? A resignarse a que las cosas no pueden ser cambiadas. La aceptación genuina no es resignación. En la resignación lo que yo hago es básicamente adoptar una actitud pasiva de queja, un poco depresiva también, ¿no? Donde simplemente entro en una especie de apatía o indiferencia frente a lo que está ocurriendo, ¿no? Entro en una especie de desamparo. Por tanto, no movilizo mi energía ni mi atención para poder ver si es que hay, qué posibilidades hay, por ejemplo, de modificar algo, porque este es un punto importante. Hay algo que sí se puede modificar, ¿no? Por ejemplo, hay veces que se puede modificar algo en la situación, ¿sí? A lo mejor no puedo influir directamente en ese hecho, pero sí puedo observarlo de una determinada manera. Por ejemplo, si queremos cambiar una actitud propia, un modo de ser personal, por ejemplo, soy demasiado enojón, o soy demasiado brusco, o tengo un maltrato con algunas personas y me lo hacen ver incluso, me lo dicen, pero yo me justifico todo el tiempo, es decir, no acepto lo que me están diciendo, significa que no estoy en la actitud adecuada para poder asumir, reconocer lo que está pasando, y si no lo asumo y no lo reconozco, entonces tampoco puedo cambiarlo. O sea, hay momentos donde aceptar implica, es el paso fundamental para poder cambiar algo. En otras ocasiones, esa situación difícil, no se puede cambiar de ninguna manera. No sé, pensemos, por ejemplo, en la actual pandemia, que por ahora no la podemos cambiar, ¿no?
está ahí, ese virus está ahí, por ahora. El envejecimiento, la enfermedad, el morir, hay una serie de situaciones, son muchas, ¿no? El sufrimiento, en cierto sentido, no lo podemos cambiar. Entonces, lo que podemos hacer, lo que sí podemos hacer siempre, y esto sí está en nuestras manos, sobre todo si estamos muy atentos y muy conscientes, es cambiar nuestra actitud frente a la situación. Entonces, por ejemplo, en lugar de quejarme permanentemente sobre la pandemia, en lugar de verla permanentemente como una calamidad, puede ser que yo internamente haga un trabajo de observación y tome esta situación como una oportunidad de cambio. Incluso hay personas que lo toman como una oportunidad de cambio profundo. Así es que incluso en las situaciones más adversas, aceptar puede implicar un cambio o una transformación muy profunda, por ejemplo, transformándonos a nosotros mismos. Ok, hay otro tema interesante con el tema de la aceptación, que tiene que ver con el esfuerzo, ¿no? O el sobreesfuerzo. Muchas veces nuestra mente hacedora, ¿no? Que está en el modo hacer, está entrenada para ver una dificultad y resolverla. O sea, nos queremos salir rápido de la dificultad. Por tanto, estamos entrenados para sobreesforzarnos, para controlar, para sobrecontrolar las cosas, hasta que calcen con nuestras expectativas. La aceptación es una actitud que nos invita a mirar profundamente este esfuerzo, para que sea un esfuerzo justo, para que sea un esfuerzo afinado, podríamos decir. Y aquí podríamos usar otra metáfora, ¿no? Este esfuerzo es parecido a lo que podríamos ver en una cuerda bien afinada, ¿no? Una cuerda de guitarra, por ejemplo. Si la cuerda está demasiado tensa, se puede cortar y entonces no suena. Y si la cuerda está demasiado suelta, demasiado floja, tampoco suena porque no tiene la tirantez suficiente. Entonces, la aceptación es un esfuerzo, requiere un esfuerzo justo, que es poner mi energía en lo que puede ser cambiado y poner mi paciencia ahí donde solo cabe esperar y solo cabe eh, observar con atención. ¿Sí? La manzana va a caer cuando tenga que caer. En el entremedio yo puedo observar atentamente el proceso y a lo mejor puedo aprender de él. Entonces, eh, esta actitud es básica, ¿no? Es una actitud que nos enfrenta a lo más difícil, a lo más duro que depara la vida y que nos dispone a enfrentar eso de la mejor manera que los seres humanos tenemos a nuestro alcance. ¿Sí? Entonces, digámoslo de otra manera, la aceptación es el justo medio, es la manera más afinada de enfrentar situaciones difíciles sin caer en los dos extremos, ¿no? Que decía con esta, a la que me refería con la metáfora de la cuerda, ¿no? Sin caer en el extremo de la resignación, que sería la cuerda demasiado floja, ¿no? Soltar nomás, soltar la toalla, o no caer en el otro extremo, que sería el voluntarismo, ¿no? En esta cosa como de sobreforzar, empujar las cosas para que se den a mi manera, que eso también desgasta y además no tiene resultados, usualmente, ¿no? Usualmente no, es solo un desgaste inútil. La práctica de mindfulness nos permite ir cultivando poco a poco una comprensión de la realidad y de nosotros mismos, en donde la aceptación empieza a crecer. Es decir, nos volvemos más contemplativos, nos ponemos más atentos, más receptivos a cómo las cosas son. Esto es importante. Cuando cultivamos la atención, dejamos fuera nuestros prejuicios, sistemáticamente los vamos dejando fuera, estamos mucho más preparados para comprender cómo la realidad funciona. Y la aceptación es la actitud básica frente a cómo es la realidad. La realidad está más allá de lo que yo quiera o no quiera, muchas veces. Y la práctica de mindfulness me permite a mí sintonizar, descansar en eso, sin tener que pelearme y sin tener que sobrecontrolar nada. A veces eso conlleva, de una manera inesperada, cambios y transformación. Otras veces ese cambio y esa transformación se vuelven
internos, ¿no? Es algo que empiezo a experimentar internamente, lo cual de alguna manera me empieza a predisponer mejor hacia la realidad. Para cerrar esta metáfora, me gustaría compartir con ustedes un poema que se llama precisamente Permitir. Es un poema muy bonito sobre la aceptación, que los invito a escuchar con mucha atención, a dejar espacio, ¿no? Para que las palabras y los significados broten ahí y podamos luego, tal vez, lo pueden conversar luego con Juan Manuel o lo podemos ver más adelante. Eh, Les invito a abrir la mente y el corazón para escuchar este poema y ver qué nos dice sobre la aceptación. Dice así: a la vida no se la puede controlar. Trata de acorralar a un rayo o de dominar a un tornado. Detén a un río y creará un nuevo cauce. Resiste y la marea te hará caer. Permite y la gracia te llevará a un nivel superior. La única seguridad reside en dejar entrar a todo, lo salvaje y lo débil, el miedo, las fantasías, los fracasos y el éxito. Cuando la pérdida arranca las puertas del corazón o la tristeza encubre tu visión con desesperanza, la práctica consiste sencillamente en soportar la verdad. Si escoges abandonar tu forma conocida de ser, todo el mundo se revela ante tus ojos como nuevo. Ese es el poema sobre aceptación. Es un tema que da para mucho. Probablemente volveremos a él. Nos veremos pronto. Nos vamos a ver en el retiro que tenemos en un par de semanas, en un par de fin de semana más. Vamos ahí a tener la oportunidad de practicar juntos en silencio y cultivar estas actitudes fundamentales como la aceptación. Y vamos a tener también la oportunidad de conversar un poquito sobre estas cosas. Les dejo un gran saludo, les deseo una buena práctica. Espero que esta segunda mitad del taller esté muy bien para ustedes y que ustedes puedan sacarle todo el provecho posible. Un abrazo.